Abraham, muchachos, vamos a hablar, otro tema importante dentro de Bioki 1 es la hemostasia, que como ya habíamos visto al principio, homeostasis significaba equilibrio, y en cambio hemostasia también va a significar equilibrio, pero equilibrio a lo que es referente al volumen sanguíneo que se encuentra dentro de nuestro organismo. En sí, hemostasia significa detener el sangrado para no caer en este desequilibrio, ¿ya? Y todo este proceso de detenimiento del sangrado en realidad es un mecanismo fisiológico que se activa en el cuerpo, como les digo, sobre todo para perder volúmenes sanguíneos importantísimos cuando existen principalmente heridas en algún vaso sanguíneo. ¿Por qué se hace esto? Prácticamente se hace porque, como ustedes recordarán y ya vimos en todo el curso, el sistema en nuestro cuerpo necesita mantener cantidades iguales de lo que es agua, solutos y todo para mantener esta regulación que existe. Si esto existe alguna alteración, pues todo el organismo inicia con un proceso de descompensación. Y eso es lo que al organismo en realidad no le interesa, no le importa y sobre todo si es que lo sucede, prácticamente no funcionaría correctamente en nuestro organismo. Por eso es importante aprender en realidad qué es la hemostasia y cómo es que la vamos a estudiar. Bueno, primero, como ya les decíamos, ese es el concepto más básico. Un mecanismo fisiológico que evita la pérdida de la sangre y sobre todo explica desde que cómo evita la pérdida, cómo se forma, es decir, cómo se vuelve a reestructurar el vaso sanguíneo, que se forma un coágulo y todo eso, y también explica el proceso de cómo desaparece ese coágulo, porque en la sangre no puede quedarse ese coágulo, porque estaría prácticamente impidiendo el paso de la misma, ¿ya? Entonces, todo eso explica todo este conjunto conocido como hemostasia. También dentro de la hemostasia, vamos primero para que todos cachen, vamos a hacerle con un ejemplo básico, ¿ya? ¿Qué hacen ustedes cuando, yo qué sé, hay una fuga de agua en una pared? ¿Cómo se dan cuenta que hay una fuga de agua de una tubería en una pared? A ver, vamos, hablen. No estén callados, hablen. Hablen o dedocracia. Agua. Muy bien, Cami, porque sale agua, porque se nota que la pared está mojándose y entonces empieza a salir agua. Listo. Eso es lo que ustedes detectan, ¿no es cierto? Dicen, ah, ve, aquí hay una fuga de agua porque la pared está mojada y está saliendo agua. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? Me faltan 10 nomás. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Bien, Cami, cerrarías, primero cerrarías, prácticamente primero lo querías es como que tratar de cerrar el paso del agua para que ya no siga saliendo agua, ¿no es cierto? Muy bien. Luego de eso haría lo que dijo Juan Carlos, ir y en realidad inspeccionar dónde está el daño. Y cállate, Sebas. A ver, Sebas, ya, que estás ahí medio activo. A ver, Sebas, ¿qué harías después de eso? Aunque tú ya tuviste la clase ayer, así que ya sabes que no vas a hacer. Ya cerraste, ya identificaste un poco el daño. Ya, eso ya están haciendo, ya. ¿Qué más harías? Uy, chicas, alguien que le ayude, vean, está medio lento. Bien, llamarías al plomero porque tú no sabes de plomería. Ya, entonces tendrías que llamar a alguien experto en plomería. Y, y esa es persona experta en plomería, ya prácticamente sería un plomero, valga la redundancia. ¿Qué haría el plomero, amigos? Ya llega el plomero, identifica el daño, ¿qué nomás tendría que hacer? Confirmen por el chat. Arreglar la tubería, pero ¿cómo la arreglaría? ¿Qué pasó? Sí, pero estoy en clase yo ahorita. Chau, chau. Muy bien, necesita herramientas, necesita materiales. ¿Qué más necesita el plomero para poder arreglar la fuga? Ya estás con herramientas, estás con materiales. ¿Qué más? Ya un sellador. Pero no, o sea, verán, el plomero primero necesita como que romper la paredcita, ¿no es cierto? Rompe la pared para hallar la manguera, porque prácticamente no es como que
Wow, es exacto, sigue un procedimiento adecuado, porque no es como que llega y dice, ah, aquí está el daño sin romper la pared, ya está sanada la tubería. No es así, ¿no es cierto? Sino, primero el plomero rompe la pared, busca la fuga, la encuentra, utiliza materiales aislantes, lo que sea, de acuerdo a cómo esté el daño en la tubería, para sellar el paso de agua. Lo hace, le prácticamente cura, por así decirlo, ya la tubería. Luego de eso, abre las llaves y mira que no haya fuga. Ya, listo, no hay fuga. Lo que hace de nuevo es volver como estaba la pared antes, es decir, vuelve a colocar ladrillos, vuelve a colocar cemento, vuelve a enlucir, empastar y como si nada hubiera pasado. Todo esto tiene un procedimiento. Y así mismo, tal como el ejemplo de la manguera y el plomero, sucede en nuestro organismo. Asimismo vamos a tener, déjenme, aquí va mi resaltador. Ya. Vamos a tener en este caso plomeros, también vamos a tener materiales y vamos a tener la manguera o el lugar de lesión, ¿ya? ¿Cuál va a ser el lugar de lesión principalmente aquí en lo que estamos hablando? Pues va a ser los vasos sanguíneos, sea arteria, sea vena, estos vasos sanguíneos van a ser los que van a encontrarse alterados, ¿ya? Muy bien, Nat. Los vasos sanguíneos van a ser nuestro lugar de lesión. ¿Cuáles van a ser los plomeros? Pues los plomeros van a ser tres principalmente, ¿ya? Va a ser las células endoteliales del endotelio, que ya habíamos hablado del endotelio en las primeras clases, el endotelio, las plaquetas y también, como que decir, no participan en la hemostasia, propiamente dicho, pero sí están en el mecanismo, o sea, donde se encuentra la herida, pero no participan en la hemostasia, los glóbulos blancos, ¿ya? ¿Por qué están estos glóbulos blancos aquí también? Para defender al organismo en caso de que por esa herida alguna bacteria media pilas quiera ingresar. Entonces, la bacteria quiere ingresar o un virus, lo que sea, quiere ingresar por ese lado, entonces lo que hace los glóbulos blancos prácticamente es estar atentos a que ningún patógeno de ninguna clase ingrese al torrente sanguíneo por esa herida. Pero no participan directamente de la hemostasia, como les digo, pero sí están en el lugar de la lesión. Y los materiales, pues los materiales van a utilizar algunos materiales. Como el plomero que necesitaba ladrillo, cemento y todo esto, aquí también va a necesitar lo que son factores de coagulación, algunas enzimas, también va a utilizar, por ejemplo, endotelinas, sustancias, ¿no? Sustancias producidas por estas células o plomeros, que ya vamos a ver cada una de ellas. También va a utilizar fibrina, va a utilizar destructores de la fibrina, en fin, todas las sustancias que le ayuden al vaso a repararse, a evitar la pérdida sanguínea y también a lo que es prácticamente mantenerse el equilibrio, la volemia normal dentro del organismo, lo van a utilizar. ¿De dónde salen estos materiales? Salen principalmente del endotelio y de las plaquetas. Ya vamos a ir viendo cada uno de esos. Tal como es esto del plomero, los materiales y la lesión, va a suceder en nuestro organismo, como les digo. Entonces ustedes ya cuando vean, les digan, ah, utilizó tal cosa, ya saben que, ah, el plomero está haciendo eso de arreglar. Esto es bien fácil, o sea, ahí se acuerdan de todos los pasos cuando ya le relacionan con esto de la plomería. Porque prácticamente es como arreglar una manguera, que tienes que arreglar un vaso sanguíneo para que evitas la pérdida sanguínea. ¿Ya? ¿Qué es importante dentro de esto? Como les digo, la circulación dentro, o sea, todo nuestro sistema circulatorio es importante porque nos ayuda sobre todo al transporte de diversas sustancias, como ya habíamos visto. ¿Cuál es la principal sustancia que se transporta a través del torrente sanguíneo? Confirmen en el chat. F en el chat. Muy bien, Robinson, el oxígeno. El oxígeno es la principal sustancia que se transporta a través del torrente sanguíneo gracias a que este se transporta en los glóbulos rojos con la hemoglobina, como ya lo habíamos visto. También se transporta el CO2 como producto de desecho, se transportan proteínas. Recuerden que la albúmina cumplía un gran papel en mantener los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Se transportan factores, proteínas de la inmunoglobulinas, se transportan también células de la defensa, como ya estábamos hablando de los glóbulos blancos, y también se transporta pues algunas sustancias que se necesiten en algunas partes, como la glucosa, insulina, glucagón, hormonas que salen de lo que es las glándulas suprarrenales,
hormonas que salen del páncreas, de una hipófisis, todo esto se está transportando a través del torrente sanguíneo. Entonces es demasiado, demasiado importante. Y por lo cual el organismo siempre va a tratar de mantenerle en un equilibrio adecuado, ¿ya? Para hablar de hemostasia, como hablamos de la manguera y el plomero, son 4 cosas importantes que ustedes se deben acordar. Primero, como les decía, el lugar de la lesión. ¿Cuál era ese? El vaso sanguíneo. Ya, el vaso sanguíneo. Los plomeros más importantes, las plaquetas. El endotelio también es un plomero, pero los más importantes, como decir, el jefe de plomería va a ser las plaquetas. Los materiales que utilizan, los factores de coagulación, ¿ya? Y también esto del sistema fibrinolítico. ¿Qué es esto del sistema fibrinolítico? Es prácticamente la utilización de estos materiales, por así decirlo. Es decir, que tiene cemento, ¿ya? Pero el cemento te viene como polvo. Todo el mundo debe haber visto cemento. Entonces ya, el cemento, entonces cuando mezclas con agüita, es que el cemento se hace como una mezcla y puedes utilizar. Más o menos de eso habla el sistema fibrinolítico, que es la formación de la fibrina para pegar a las plaquetas y todo, que estas no se salgan de lo que están realizando la reparación tisular. Y pues después también es como que ya se arregló todo, entonces ahora regresemos todo a la normalidad, como el plomero, en este caso regresa la pared a la normalidad, aquí también el sistema fibrinolítico regresa el vaso a la normalidad. ¿Cómo lo regresa? Pues destruyendo principalmente la fibrina y todo, y mandando lo que son las plaquetas a otros lados. Es decir, ya váyanse plaquetitas, adiós. ¿Ya? Esos 4 son los más importantes. Aquí vemos prácticamente todo lo que sucede dentro de lo que es el sistema de hemostasia, que ahorita les voy a dar full rápido y después ustedes van a entenderlo ya con más detenimiento cuando vayamos paso por paso. Muy bien, aquí está la lesión vascular, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos la lesión vascular y prácticamente cuando hay la lesión vascular se empiezan también a liberar los factores de coagulación, que ya vamos a ver esto. ¿Cuál es la función de los factores de coagulación? Formar trombina. ¿Y cuál es la función de la trombina? Como ya vamos a verlo, pues prácticamente es destruir o convertir el fibrinógeno en fibrina. Hagámosle como una relación más fácil, ¿ya? La trombina es como la amiga mala, que el fibrinógeno era como un niño de casa, ¿ya? Siempre estaba por la circulación, es decir, por la mitad de la sangre y todo, pero al detectar la trombina, esta le lleva por el mal camino y hace que se transforme, es decir, que cambie radicalmente todo lo de él y prácticamente ya no quiere estar en su casa, sino se quiera como que salir. ¿Y a dónde va a salir? A las paredes del vaso dañado para formar lo que es la fibrina, ¿ya? ¿Qué más se va a activar? La trombina también lo que hace es activar a las plaquetas, como vemos también aquí. Estas plaquetas, a su vez, van a adherirse al endotelio dañado por ciertos factores que vamos a ver, como el factor de Von-Willebrand y otros más, que le van a ayudar prácticamente a hacer el tapón primario. ¿Qué es ese tapón primario? Es prácticamente el mecanismo de reacción inmediata que tiene el cuerpo para tratar de evitar la pérdida sanguínea. ¿Qué más? Es importante acordarse, que el vaso sanguíneo cuando está lesionado secreta colágeno, factor de Von-Willebrand y factor activador de plaquetas, que ya vamos a verlo, como les estaba diciendo, solo ahorita les menciono full rápido. ¿Qué más sucede en el vaso sanguíneo? Las plaquetas también secretan tromboxano A2, igual que el endotelio, y la serotonina. ¿Y en qué ayudan estos? Pues principalmente van a ayudar a lo que es la vasoconstricción y a la agregación plaquetaria. También ha sido importante. ¿Para qué hacen esto? Prácticamente las plaquetas hacen esta agregación plaquetaria para hacer como que una pared de ladrillos más fuerte y evitar que la sangre trate de pasar por esa pared. Entonces, ya después de que sabemos, o sea, más o menos así rapidísimo, como les estaba diciendo, tenemos que saber que la hemostasia se va a dividir en 4 pasos, ¿ya? Esos 4 pasos siempre son los más importantes. La vasoconstricción, que en realidad es como que un vaso se comprime, por así decirlo, y este se ha dado principalmente por algunas sustancias, que ya las vamos a ver. También tenemos lo que es el tapón hemostático primario, que está dado principalmente por la activación de estas plaquetas, que ya también lo vamos a ver con más detenimiento a todos ustedes. De ahí también tenemos ya el tercer paso, que es la hemostasia secundaria, que esta se conoce principalmente porque la fibrina, es decir, el cemento ya está mezclado y se empieza a unir a las plaquetas que se habían formado para que estas no se liberen. Es decir, la fibrina es como el tapón final del proceso incluso de cicatrización de ese vaso o de la reparación de ese vaso, ¿ya?
Y también tenemos prácticamente al sistema fibrinolítico, que prácticamente quiere decir esto que es la destrucción de la destrucción mejor dicho, la conformación de toda lo que es la fibrina, y después de eso, pues, la destrucción de este coágulo formado, porque como les digo, en la sangre no puede quedar estos coágulos, porque si no, prácticamente irían a taponar a otros sectores. Esto de aquí sucede principalmente, como les digo, en todo el sistema cuando existe una lesión. Eso es normal, o sea, existe una lesión en algún vaso sanguíneo y se activa todo este mecanismo de hemostasis. Pero hay veces que este mecanismo se activa de la nada, o sea, no existe lesión, no existe la lesión, pero se activó el mecanismo. Y estos son los problemas que en realidad se dan porque existen alteraciones, ya sea en los plomeros. O sea, los plomeros están locos, están sobreactivados, se drogaron, por así decirlo, y empezaron como que a reparar cosas que no debían ni reparar, es decir, a formar coágulos, todo, mezclar materiales, ¿ya? O puede que exista alteración en los materiales. ¿Qué quiere decir esto? La fibrina se empezó a formar de la nada, o trombina se empezó a formar de la nada, y entonces por lo cual se dio este proceso. O a su vez, vamos al contrario. En cambio, en este caso, digamos que los plomeros no están funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente hay un déficit de plaquetas en la sangre, por lo cual no pueden reparar un vaso sanguíneo. O los materiales están dañados. ¿Qué quiere decir esto? La cascada de coagulación quizás no se esté activando porque no exista alguna vitamina. ¿Cuáles son las vitaminas más importantes dentro del sistema de coagulación, amiguitos? Eso sí leyeron. ¿Qué vitamina es la más importante? Muy bien, Sebas, muy bien, André. Esas coincidencias de la vida. Ella es la vitamina K. La vitamina K es la más importante dentro del sistema de coagulación porque hay factores de coagulación que son vitamina K dependientes. Ya los vamos a ver. Esto también es importante, como les digo, déficit de estas vitaminas o el aumento de sustancias antifibrinolíticas como la heparina, la warfarina, todas estas, o anticoagulantes, antiagregantes, como son también la aspirina, que es un antiagregante, prácticamente hace que la cicatrización, mejor dicho, que ya no salga sangre, por así decirlo vulgarmente, se demore más tiempo. Y esto causa hemorragias prolongadas. Y estas hemorragias prolongadas lo que pueden causar al final es la muerte porque estás perdiendo sangre. Y estás perdiendo lo más importante que es ese equilibrio osmótico que da el agua dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Hasta ahí está entendido. O sea, ahorita les digo full rapidito, pero ya de aquí vamos despacito, todos los pasos. ¿Entendido todo? Sí, 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 no, no. Ya, listo, muy bien. Me alegro con ustedes. Les quiero, muchachos. Sigamos. Bueno, también dentro de todo este sistema fibrinolítico también está, por ejemplo, esto del TPA, que como les digo, es este sistema fibrinolítico que hace principalmente de inhibir a la fibrina, de destruir la fibrina para que ésta ya prácticamente libere a las plaquetas que les ha estado capturando, por así decirlo. Es decir, es como si existiera algo que destruye el cemento formado para que los ladrillos vuelvan a la normalidad. ¿Ya? Más o menos así, ¿ya? Eso también es parte de la hemostasia. Como les digo, todo debe volver a la normalidad ya cuando el vaso se ha reparado. Y entonces no puede quedarse ahí las plaquetas y la fibrina en ese sector, porque prácticamente estas plaquetas lo que harían es estorbar ahí y estorbar el correcto funcionamiento del endotelio, ¿sí? Vamos con el primer paso, que es los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos son importantes porque aquí se va a dar la primera reacción. ¿Cuál es la primera reacción de cuando existe un corte? Prácticamente es la vasoconstricción que les estábamos hablando. Y esto se depende principalmente de los vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Cómo está estructurado un vaso sanguíneo? Ustedes en histología, en el curso que están viendo ahorita, o los que ya están en semestres superiores, ya lo vieron. Prácticamente los vasos sanguíneos van a depender de si es una arteria, una vena o un capilar. Las arterias principalmente tenían prácticamente lo que era una capa del endotelio. Bueno, todos los vasos sanguíneos tienen un endotelio y un subendotelio. Todos, capilares, venas y arterias. Pero ¿qué diferencia las arterias de las venas y los capilares? Principalmente en su capa muscular, que las arterias son como que elásticas, por así decirlo, y también es como que no colapsan cuando no tienen sangre. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de arterias capilares y todo? Decíamos que era como la manguera negra. Ya una manguera negra, más o menos así, es una arteria. Y en cambio, en las venas, una característica de las venas es que cuando ya no tienen sangre, prácticamente tienden a colapsar.
¿Qué quiere decir esto de colapsar? Por ejemplo, esas mangueras blancas que les decía que son sensibles y que prácticamente se unen las paredes entre sí, esa es la característica de que tienen las venas. Y otra característica que tienen las venas, debido a que, como les digo, tienden a colapsar, es la presencia de válvulas. Y estas válvulas lo que ayudan es principalmente a evitar el retorno venoso, ¿ya? Principalmente estas válvulas están en las extremidades y todo para que la sangre pueda ser bombeada, porque como les digo, no es como las arterias que tienen alta resistencia y pueden empujar la sangre así, porque la sangre no le gana a la resistencia de la arteria. En este caso, la sangre le gana a la resistencia de la arteria diré de las venas, y por lo cual tienen estas válvulas que le ayudan prácticamente a empujar la sangre hacia en este caso, hacia el corazón, para que sea enviado a los pulmones y para que sea oxigenada nuevamente, ¿sí? Eso también es importante. Y los capilares, que en realidad es donde se realizan algunos intercambios gaseosos, intercambio de productos y todo, como ya vimos en clases anteriores, prácticamente carecen o tienen muy fina la capa muscular. Y prácticamente solo tienen endotelio y subendotelio. ¿Por qué es importante esto? Porque como les digo, es más fácil que atraviese solo el endotelio y el subendotelio los materiales como el oxígeno, la glucosa o algunos otros materiales que necesiten las células, o a su vez que ingrese el CO2 al vaso sanguíneo, que tener que atravesar toda esta gruesa capa muscular en las arterias e igual en las venas. Entonces no es como que sea muy fácil. Pero en los capilares sí se puede dar este mecanismo, ¿ya? ¿Qué también es importante de esto? Pues principalmente, como les decía, el endotelio. Si les preguntara cuál es el principal regulador de la homeostasis vascular, es el endotelio, ¿ya? Y este principalmente es el encargado de hacer la vasoconstricción o la vasodilatación de acuerdo a cómo el organismo lo necesite. Fisiológicamente, es decir, cuando el endotelio está normalito, tal como ven en la foto, es decir, que no existe ningún tipo de daño, este endotelio secreta sustancias, ¿sí? Secreta sustancias, es decir, las células endoteliales están produciendo sustancias. ¿Qué sustancias producen? Principalmente cuatro sustancias: el óxido nítrico, las prostaciclinas, el paransulfato y la trombomodulina. ¿Para qué ayudan estos? Principalmente son sustancias que ayudan a que no se formen o no se activen de la nada las plaquetas, es decir, no se vuelvan locos los plomeros, por así decirlo, ¿ya? Y entonces esto ayuda principalmente a mantener la sangre líquida, ¿ya? Para que me entiendan más rápido, la sangre líquida, es decir, que siga la sangre normalita. Pero apenas existe lo que es una ruptura en cualquiera de los vasos, como les digo, bien arteria, vena o capilar, el endotelio siente ese daño, es decir, como que le duele al endotelio, literal, le duele ya, es decir, chuta, ¿por qué hiciste esto? Y como que enojado, ya no produce óxido nítrico, ni prostaciclinas, ni paransulfato, ni trombomodulina. Ojo, que hablo del endotelio destruido, ¿no? Entonces, lo que hace prácticamente este endotelio lesionado hace de secretar factores procoagulantes. ¿Qué quiere decir esto de factores procoagulantes? Principalmente factores que van a ayudar a formar esos coágulos de sangre, principalmente de plaquetas, para poder, en este caso, reparar ese daño que está teniendo el endotelio. Porque dicen, hey, tengo un daño, tengo un daño. Y como está este endotelio dañado, principalmente, ¿por qué se liberan estas sustancias? Es porque, recordemos que no, hay un corte. Entonces, si hay un corte aquí, prácticamente lo que queda también a la luz del vaso va a ser también el subendotelio. Y en el subendotelio, es decir, debajo de las células epiteliales, bueno, del vaso en este caso, o sea, de las células endoteliales, existen algunos factores procoagulantes. ¿Y cuáles son los más, pero más importantes? Son estos de aquí. El factor de von Willebrand es quizá uno de los más importantes para toda la hemostasia, porque a este de aquí van a adherirse las plaquetas. Ya, entonces ya vamos a ver cómo es que se adhieren y todo esto. El tromboxano A2 también es uno de los más importantes secretados por el endotelio. Este viene de las familias de las prostaglandinas, ¿ya? Ya le ayuda. Este viene de las familias de las prostaglandinas y estas prostaglandinas prácticamente, bueno, ya se lo verán después cuando vean lípidos y todo, vienen del ácido araquidónico y en fin, ya. Pero lo importante de ese tromboxano A2 es que cumple dos funciones, ¿ya? La primera función es ayudar a la vasoconstricción. Es un potente vasoconstrictor el tromboxano A2. Y también su segunda función es ayudar a que las plaquetas sigan armando esa pared, como les digo, a que un bloque se ponga encima del otro bloque, ¿ya? Eso se conoce como agregación plaquetaria. Entonces, el tromboxano 2 también es un potente agregador plaquetario, ¿ya? Y la endotelina, que la endotelina de hecho es la principal sustancia que va a secretar el endotelio lesionado, va a ayudar prácticamente a que
eh, el vaso también se comprima, ¿ya? Esta sustancia, la endotelina y el tromboxano 2, ayudan a que el vaso se comprime, ¿ya? Y bueno, también se secretan algunos factores antifibrinolíticos, es decir, que no destruyan lo que es la fibrina, como son el inhibidor activador del plasminógeno o conocido como ay, de Dios le pague 1, ya que igual vamos a hablar cuando veamos eso, ¿sí? Solo quiero que se acuerden eso. Entonces, ¿cuál es en el lugar que se da el primer paso de la hemostasia? Siempre van a ser los vasos sanguíneos cuando realizan vasoconstricción, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Sí, ya listo. Continuemos. Pues prácticamente esto es el proceso de vasoconstricción que se da en el vaso sanguíneo. En realidad se conoce como una vasoconstricción refleja. ¿Qué quiere decir esto de vasoconstricción refleja? Prácticamente que se da apenas el vaso sanguíneo nota algún cambio, ¿ya? Y esta vasoconstricción, como les digo, está dado principalmente por el tromboxano A2, la endotelina y también otras hormonas, no es como que solitas, ¿no? Pero la serotonina también ayuda en lo que es la vasoconstricción. Pero con que ustedes se acuerden del tromboxano A2 y la endotelina, suficiente. ¿Qué es importante esto? Prácticamente es importante que esta lesión del vaso sanguíneo deje expuesto algunas otras sustancias, aparte de las que ya mencionamos, a lo que es el plasma, es decir, la sangre en sí, y por lo cual activa los factores de coagulación. Y estos factores de coagulación que son activados gracias a la liberación de estas sustancias por haberse destruido, es decir, haberse cortado el endotelio, son las que van a activar una vía conocida como la vía extrínseca de la coagulación, que ya lo vamos a ver, para empezar a formar trombina, ¿ya? Entonces, la trombina se forma por la vía de coagulación y esta trombina pues transforma el fibrinógeno en fibrina y esta fibrina prácticamente es como el cementito, por así decirlo, ¿ya? Y también van a liberar lo que es colágeno, ¿ya? Y este colágeno también es importante porque las plaquetas es como que fuera la comida de ellos, por así decirlo, o sea, vulgarmente, si fuera la comida de esos manes. Y entonces lo que hacen las plaquetas es, ven el lugar donde está el colágeno y tienden a irse allá, tienden a irse allá. Y eso le ayuda prácticamente como para decirles, indicarles a las plaquetas dónde está el daño, ¿sí? ¿Dónde está el daño? Gracias al colágeno. Eso es muy importante, como les digo. Como les decía, prácticamente aquí estamos viendo una destrucción de un capilar, que les decía que prácticamente tiene el endotelio, el subendotelio o la membrana basal del endotelio y una gruesa, no, ¿verdad? Sino una fina capa de músculo que prácticamente es como que le da una pequeña resistencia, ¿ya? Que también es importante dentro de esto de aquí que como les decía, el colágeno estimula las plaquetas y este ayuda principalmente a que éstas cambien su estructura y sobre todo ya participen como los plomeros más importantes dentro de todo este proceso de hemostasia. Todo eso hacen los vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver, son importantísimos, importantísimos, importantísimos. Vamos a hablar de los plomeros. Bueno, los plomeros, amiguitos, son las plaquetas. Las plaquetas miden aproximadamente de 2 a 3 micras de diámetro, que en realidad son chiquitos. ¿De dónde venían las plaquetas, amiguitos? ¿De dónde venían las plaquetas? Bien, de los megacariocitos. De los megacariocitos venían las plaquetas. Y las plaquetas prácticamente eran como que restos celulares de estos megacariocitos, por lo cual en muchos lados no se les consideraba células propiamente dicho, porque en realidad era solo como que citoplasma con membrana celular que salía y se desprendía y se desprendía y se desprendía. Estas plaquetas viven aproximadamente 10 días. ¿Cuánto vivía un glóbulo rojo? Que también era importante cuando vimos hemoglobina. Bien, bien, si han estado atendiendo, si están aprendiendo. Listo, 120 días, que es importante. ¿Y cuánto medía un glóbulo rojo? Siento que no me acuerdo. De Daniel. ¿Cuánto medía un glóbulo rojo, amigos? Sí, estás en el rango.
Muy bien, de 6 a 8 micras era lo que medía aproximadamente, pero podía variar su tamaño de acuerdo al vaso sanguíneo o al diámetro del capilar. Eso era la característica que tenían los glóbulos rojos. Y prácticamente las plaquetas también se encuentran en cierta cantidad, ¿no? De 1500 a 4, de 150 a 450.000 unidades por cada microlitro de sangre que se toma. Esto es, en comparación a glóbulos rojos, mucho menor, claro está, y a glóbulos blancos un poquito más, en comparación a que los glóbulos blancos son las células que en menor cantidad se encuentran dentro del torrente sanguíneo, y las que en mayor cantidad se encontraban prácticamente eran las células de los eritrocitos o hematíes. Las plaquetas, como les digo, en la sangre se encuentran de esta manera de aquí, digamos que son gorditos en la sangre, ¿ya? Son gorditos, 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 ¿ya? Pero cuando existe este daño del endotelio, prácticamente estas plaquetas deben cambiar su conformación, es decir, de gorditos se van a volver flacos, es decir, aplanados, ¿ya? ¿Cómo se realiza esto? Esto se da principalmente gracias a que el endotelio empieza a secretar esas sustancias que les decía, tromboxano A2, factor de von Willebrand, el colágeno, la endotelina, que ya vimos que eso nos ayudaban en la construcción, aquí el colágeno y principalmente también el factor de von Willebrand son los que van a ayudar a las plaquetas a guiarles donde se encuentra el daño. Y esta hemostasia primaria tiene 3 pasos importantes que siempre son de tomada en cualquier lección, en cualquier lado. Son la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria o la liberación que dice aquí, que es activación plaquetaria, y la agregación o formación del tapón hemostático propiamente dicho. Entonces, la hemostasia primaria tiene 3 pasos: adhesión, activación y agregación, que son, como les digo, vitales, vitales para que aprendamos todo esto. Que también es importante dentro de todo esto, es también importante darse cuenta de que prácticamente estos glóbulos, estas plaquetas cambian su estructura porque, ¿por qué creen que cambiarían su estructura? ¿Ya? ¿Por qué no siguen siendo gorditos o por qué no son flaquitos o por qué no siempre son flaquitos? ¿Por qué creen? Ay, Dios mío, Dios mío. Nadie. No, para abarcar más superficie. No, ya les voy a explicar por qué. Iniciemos, continuemos. ¿Para qué es esta mayor cantidad de plaquetas? No, ya. Verán, vamos a analizar paso por paso. Como les digo, ¿qué es la adhesión plaquetaria? Es el proceso mediante el cual una plaqueta se adhiere al endotelio dañado. Y este proceso está dado principalmente por 2 partes, ¿ya? La plaqueta propiamente dicho, vamos al gráfico de acá abajo, por favor. La plaqueta propiamente dicha, ¿ya? Y también un factor secretado por lo que es el endotelio. Y en este caso ese factor se conoce como el factor de von Willebrand, que es este de aquí, ¿ya? Estos son esquemáticos, ¿no? No es que en realidad se encuentran así en la sangre, sino que son esquemas para entender mejor. ¿Qué es importante dentro de esto? Hay que saber que las plaquetas tienen en su estructura una como que unión, ¿ya? Conocido como glucoproteína 1B, ¿ya? Y esta glucoproteína 1B es prácticamente aquella glucoproteína que le va a permitir unirse al factor de von Willebrand. Y cuando esta proteína no se da o no, prácticamente la plaqueta no puede producir esta glucoproteína, no se da la unión de las plaquetas al factor, en este caso, al factor de von Willebrand, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal glucoproteína que necesitan las plaquetas para adherirse al endotelio dañado? Pues son principalmente el factor de von Willebrand, ¿ya? Y perdón, la glucoproteína 1B. Esta glucoproteína 1B permite a la plaqueta es como que casarse con el factor de von Willebrand, es decir, unirse y de ahí ya no liberarse. Inmediatamente, cuando la plaqueta ya está junta a este factor de von Willebrand, es como que cuando eras soltera o soltero, estabas gordito porque podías ir a todo lado, ¿ya? Pero ahorita, como ya estás casado, estás amarrado prácticamente ya como un perrito faldero, por así decirlo, ya no puedes hacerlo. Inmediatamente, el factor de von Willebrand hace que tú cambies tu carácter, cambies todo de ti, por así decirlo. Y entonces hace que cambies tu estructura o que cambies tu forma.
Es decir, como ya no podías ir a tomar todos los días con tus amigos, ya no podías comer lo que quisieras porque ya tenías como que a quien te esté viendo en tu casa, prácticamente empiezas a flaquear, por así decirlo ya, para que me entiendan, para que me cachen. Cuando cambias de estructura, es decir, cuando cambias y ya te vuelves planito, así como el de aquí, prácticamente la plaqueta ya no produce lo que es glucopéptido tipo 1, sino que también cambia su presentación, por así decirlo, de proteínas y empieza a producir una proteína que se conoce como un complejo, ¿ya? Y este complejo está dado por dos glucoproteínas, la glucoproteína 2B3A. Esto es importante, siempre que se acuerden, glucoproteína 2B3A. Esta glucoproteína se expresa, ojo con esto, siempre se va a expresar cuando la plaqueta cambia su conformación, es decir, de gordito se vuelve flaquito. ¿Por qué no se expresa antes? ¿O por qué, como les digo, por qué no es que siempre están planitas las plaquetas y eso? Porque si es que se expresara antes la glucoproteína 2B3A, prácticamente en el torrente sanguíneo normalito, si una plaqueta se topara con otra, dicen, ah, mira, estás presentando lo que me gusta, unámonos, 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 y prácticamente harían que formar estos coágulos plaquetarios en el torrente sanguíneo. Y eso no le conviene nunca al organismo porque vas a taponar algún vaso. Y lo taponas un vaso, inhibes que pase el flujo sanguíneo y por lo cual prácticamente inicia el tejido un proceso de necrosis, apoptosis, destrucción celular propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, cuando tú cambias tu conformación, es decir, gracias a que te amarraron, por así decirlo, empiezas a expresar esta glucoproteína, como te digo, este complejo de glucoproteína 2B3A. Y ya no estás expresando mucho lo que es la glucoproteína 1B, porque necesitas expresar esta otra glucoproteína. ¿Para qué necesitas expresar esta otra glucoproteína 2B3A? Porque gracias a esta es que llamas a más plaquetas. Y esas plaquetas se unen a este receptor. Es decir, gracias a este receptor se empiezan a unir más plaquetas. Y aquí ayuda también un poco la unión del fibrinógeno. Es decir, el fibrinógeno, que ya vamos a ver de dónde sale y todo, ayuda a que se unan estos de aquí. Y después este fibrinógeno se va a transformar en fibrina y le va a hacer como el cemento de unión completito. Ya, el cemento de unión completito. ¿Qué más hacen las plaquetas cuando cambian su conformación? Pues empiezan a liberar sustancias, ¿ya? Una de ellas es liberan energía en forma de ADP y también tromboxano A2. Es decir, el tromboxano A2 se libera del subendotelio y también de las plaquetas. Cuando libera este tromboxano A2, la plaqueta, prácticamente lo que hace es este tromboxano es llamar más plaquetas. Llama más plaquetas, llama más plaquetas y estas empiezan a cambiar su conformación, empiezan a cambiar su conformación. ¿Por qué cambian su conformación? Porque como les digo, ya se unieron a otras plaquetas. Entonces, cuando se unen a otras plaquetas, es como que también dicen, muy bien, podemos unirnos, casémonos, por así decirlo. ¿Ya? Y esto de aquí, ya cuando empiezan las plaquetas a reclutarles, es decir, hey, ven, aquí hay factor de von Willebrand para que tú también cambies y que te quedes adosado a nosotros, prácticamente hace que se conozca el estado de agregación plaquetaria. ¿En qué consiste el estado de agregación plaquetaria? Pues prácticamente en la formación del tapón hemostático primario. ¿Cuál es el tapón hemostático primario? Pues principalmente que las plaquetas se pongan una encima de otra, como formar una pared, por así decirlo. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Ya, muy bien. Julián, ¿qué es importante también acordarse de esto que les digo que a veces las plaquetas no pueden expresar, yo que sé, el complejo 2B3A o la glucoproteína 1B o el endotelio no puede tener lo que es el factor de von Willebrand y produce algunas patologías, ¿ya? Entonces eso ya lo veremos despuesito. Pero, por ejemplo, la deficiencia de la glucoproteína 1B se conoce como el síndrome de Bernard-Soulier, que en realidad le pusieron ese nombre prácticamente por el descubridor. ¿Y en qué caracteriza este síndrome? Que las plaquetas prácticamente no pueden eh, adosarse al factor de von Willebrand y por lo cual cicatrizar una herida prácticamente es como que más difícil, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, como les digo, si no se activan las plaquetas, no se libera lo demás y no se activa el cascada de coagulación correctamente, entonces se demora un chance más en cicatrizar. En cambio, también cuando falta el glucopéptido, bueno, el complejo de glucopéptido 2B3A, lo que sucede principalmente es una conocida como la tromboastenia de Glasmat. Estos nombres, como les digo, son epónimos que se les dan principalmente por el descubridor. Y este tromboastenia, o incluso a veces por el lugar donde se los descubrió, en fin, los epónimos son por eso.
Y esa trombostenia se caracteriza principalmente porque las plaquetas no se pueden formar esta pared de ladrillos, como les estoy diciendo. Y por lo cual también impide o evita que se dé un correcto taponamiento, es decir, no se dé, que se dé un correcto, eh, una correcta hemostasia, por así decirlo. Y hay veces que también que el déficit de lo que es el factor de von Willebrand es una enfermedad conocida como la enfermedad de von Willebrand, que da principalmente hemorragias, pectiquias se los conoce también, que son como que pequeñas manchitas en la piel, que ya las vamos a ver también. Y una característica de este del ATP de este ADP que se libera también y es importante, es que este ADP ayuda a que cambien estos que les decía, estos gorditos se vuelvan más flaquitos, ya de los que no están topándose con el factor de von Willebrand, hace que este ADP prácticamente le dice, hey, liberé ADP, a las otras plaquetas dicen, ah, ¿por qué liberaría ADP? Ah, voy a cambiar mi conformación, por así decirlo, ¿cacha? Entonces también este ADP le ayuda a que la plaqueta exprese, o sea, se vuelva flaca y empiece a expresar glucopéptido 2B3A para que se pueda unir a las otras plaquetas. Entonces el ADP también funciona en ese proceso de ahí y eso también es importante, ¿ya? ¿Cómo se mide lo que es en realidad si las plaquetas están funcionando o no están funcionando? A través de un tiempo conocido como el tiempo de Duke o el tiempo de sangría, el cual prácticamente consiste en realizar una pequeña punción en lo que es el lobulillo de la oreja y ver cuánto tiempo demora en ya no salir sangre, por así decirlo, ¿ya? Y esto mide principalmente si las plaquetas, como les digo, están respondiendo de inmediato. Esto tiene que ser máximo de 1 a 3 minutos y no puede pasarse de 9, entonces es como que es importante. Despuésito lo veremos cuando veamos pruebas de laboratorio igual. Ya, listo, tenemos formado las plaquetas, prácticamente cambiaron su conformación. Inmediatamente cuando cambian su conformación, inicia el segundo, bueno, el tercer paso. Bueno, no es que inmediatamente, solo que para esquematizar, por así decirlo, le dieron como que pasos, porque no es que primero se forman las plaquetas y recién después de que ya está formada la pared de plaquetas, inicia la coagulación. No, todo sucede a la par, es decir, mientras se está formando la pared de ladrillos, de plaquetas, por así decirlo, también los factores de coagulación ya están activándose y transformando la trombina, ya prácticamente el fibrinógeno en fibrina, ya se está dando a la par, todo se da a la par, sino que para procesos de explicación es que vamos paso por paso, por paso, por paso, para que se entienda mejor, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la hemostasia secundaria, la enfermedad de von Willebrand principalmente es una afección porque no se encuentra o no se expresa von Willebrand, es decir, este factor, y por lo cual las plaquetas no se pueden unir a propiamente dicho lo que es el endotelio. Y esto ocasiona algunos tipos de sangrías, sobre todo también lo que hace es que ¿cómo se llama? Peptiquias se conocen, ya las vamos a ver más leguito, que en realidad son como manchitas, como los viejitos, ¿se han visto los viejitos cuando le ven la piel tienen manchitas moradas? Eso es una pectiquia. Es decir, son manchitas moradas alrededor de la piel, que principalmente es como que las lesiones que se dan en algunos vasos sanguíneos. Eso se produce principalmente por algunos problemas o trastornos en estos factores. Y ya después, por ejemplo, estas pectiquias, bueno, hay otros déficits, ¿no? Cuando existen estos factores, o sobre todo también ya estas pectiquias se conocen como purpúreas. ¿Qué son estas purpúreas? Pues son prácticamente cuando tu piel ya tiene manchitas más grandes, moraditos más grandes, por así decirlo. Ya eso se conocen como purpúreas. Y lo que sigue después de las purpúreas es como los estados de la hemorragia, es decir, en realidad, ¿qué sucede en tu organismo cuando empiezas a perder sangre? Primero son pectiquias, es decir, pequeñas hemorragias microvasculares, es decir, que los capilares pequeñitos están como que rompiéndose, por decirlo, capilares minúsculos. Si ustedes han visto imágenes así en memes, en lo que sea, han de haber visto que dice la maravillosa conformación del sistema circulatorio humano, y en realidad son como que pequeños hilitos que se forman, en realidad sí son, o sea, hay full vasos pequeños capilares, entonces eso es como que se rompen en las pectitis. Ahí tenemos las purpúreas, que son como que se rompen vasitos un poquito más grandes, por así decirlo, ¿ya? Y también luego de esto tenemos prácticamente ya lo que son los hematomas, ¿ya? Los hematomas se dan principalmente por golpes o también por algunos procesos autoinmunes, entre otros, ¿ya? Y estos hematomas se producen, por ejemplo, cuando te pega tu enamorada, los que son mandarinas, o a los que se pelean entre ellos, o a los que se dejan hacer un chupetón, esas cosas, se producen los hematomas, que en realidad ustedes han visto que son esos morados que saben quedar feos ahí, por así decirlo, que principalmente se los ve en golpes o cuando te dejas pegar cuando eres mandarín, que estoy diciendo.
Y después de esto, pues ya viene principalmente lo que son hemorragias gastrointestinales, por ejemplo, en las úlceras, hemorragias por cortes. Una de las hemorragias más conocidas y que a todos nos ha pasado alguna vez es principalmente el sangrado por la nariz, que es epistasis. La epistasis nos ha sucedido a todos principalmente, y es sangrar por la nariz. Ya, eso. Y de ahí también las úlceras, que también son como que pérdidas de sangre y también tienen que cicatrizarse y todo esto. Muchos de estos mecanismos de prácticamente de regulación de la hemostasis también se ven alterados por el exceso de glucosa, por ejemplo, en sangre, en el caso de la diabetes, que prácticamente impide mucho de lo que es la unión de las plaquetas al endotelio. Y entonces, cuando impide esta unión de las plaquetas al endotelio, hace que prácticamente la cicatrización de heridas sea como que más lenta, ¿ya? Y eso es medio peligroso porque pueden llegarse a infectar. Y ahí sí se joden y a veces incluso empiezan a necrosarse esas partes de la persona y por ende prácticamente después toca amputar y todo. Por eso es peligroso la diabetes y sobre todo la diabetes descompensada. ¿Sí? ¿Entendido? Ya les di la clase, bueno, ya les adelanté lo que dije que les explico. ¿Entendido? Entonces no deben ser mandarinas y dejarse pegar por sus novios o novios. Ya, ¿sí entendieron? Listo. Dentro de lo que son estos factores de coagulación, como les decía, son los más importantes de la hemostasia secundaria. Y esta hemostasia secundaria se da principalmente por la activación de la cascada de coagulación, ¿ya? Y esta cascada de coagulación, bueno, primero tenemos que saber algo. Estos factores se van a dividir en varios grupos, ¿ya? Pero ¿cuáles son los dos grupos más importantes que vamos a tener? Son aquellos factores dependientes de la vitamina K. Es decir, esta vitamina K es importantísima, importantísima, importantísima para mantener estos niveles mejor dicho, para que estos factores se lleguen a activar. ¿Cuáles eran esos factores? El primero en responder a esos factores se gana el 10 de la lección de hoy. Esperen, activo mi. El primero en responder 10, 9, 7, 2. Muy bien, Jennifer, me escribes. Listo. Esos factores, los factores que Jennifer les describió, el 2, 7 y 9 y 10, son factores dependientes de la vitamina K. ¿Qué quiere decir esto? Que a déficit de vitamina K o inhibición de la enzima que ayuda con la vitamina K, que ahorita no me acuerdo, pero a eso hace la heparina prácticamente no se activan estos factores. Y al no activarse estos factores, prácticamente no se da la cascada de coagulación, como ya vamos a ver, porque en cualquiera de las vías de la activación de la cascada de coagulación se necesita vitamina K, ¿ya? Y otros que prácticamente son cofactores. ¿Qué quiere decir esto de ser cofactores? Principalmente son como que ayudan a la acción de los factores primordiales que van a estar como que al frente de la batalla, ¿ya? Estos son como que muy bien funciona la batalla, pero sabes que estás cansado, entonces yo te doy de comer y esas cosas, por así decirlo. Esos son los cofactores que también nos van a ayudar, ¿ya? ¿Cuáles son estos factores? Pues aquí los tenemos. Principalmente son 12, bueno, son 13 porque hay uno activado, pero ya, porque de aquí se salta del 5 al 7, como ustedes sabrán. Y prácticamente estos se enumeran desde el factor 1 al factor 13 y también hay dos más, ¿no? La precalicreína y el simógeno de alto peso molecular que también ayudan en este proceso. Y pues prácticamente sí es importante que se aprendan el epónimo o el sinónimo, por así decirlo, porque a veces les preguntan eso. Pero de ahí, para la cascada de coagulación y todo, se aprenden solo los números, es decir, el factor 12 activa el factor 11 y así, entonces basta. Pero sí es importante que se sepan los nombres, ¿ya? Por ejemplo, el factor 1, que es el fibrinógeno, que en realidad es uno de los más importantes. También tenemos la protrombina y este de aquí es el factor tisular, que también es importante. Algo que vale recalcar aquí prácticamente es que los factores en sí, todos son proteínas, a excepción del calcio, que es el factor 4, que recordarán que el calcio es un metal, perdón. Y estas proteínas también tienen otra característica importante, que la mayoría de ellas se sintetizan en lo que es el hígado, y por lo cual el hígado también otra vez viene a ser un órgano importantísimo en todos estos procesos de regulación de todos los mecanismos, ¿ya? Entonces ese hígado es un papi, por así decirlo, ¿ya? Y por eso es que a veces los problemas que le sucede al hígado joden a todo el cuerpo, por así decirlo. Y bueno, de ahí tenemos la proacelerina, que en realidad este es como que un factor lábil. ¿Por qué es lábil? Porque este no es como que esté mucho tiempo en el torrente sanguíneo, sino es que de ya se transforma en lo que es 5 activado, conocido como acelerina. Ya el 5 activado es la acelerina.
Eso de que ustedes leyeron 7A, 8A, es literal el factor activado, ¿ya? De ahí tenemos también el acelerador conversor de la protrombina, que es el factor 7. Y este factor 7 también se conoce como el factor la cotromboplastina, ya, pero X ya eso. Ahí tenemos el factor 8 y el factor 9. El factor 8 es importante porque este factor 8 es el factor conocido como el factor antihemofílico, ¿ya? Y este factor 8 o factor antihemofílico A es el que existe principalmente o hay un déficit cuando hablamos de hemofilia. Ya vamos a ver que en realidad es hereditaria, que está ligado a X y otras cosas más, pues principalmente es por el deficiencia o alteración en la estructura del factor 8 de la cascada de coagulación. ¿Ya? El factor 9 es el factor conocido como el factor de Navidad o también conocido principalmente como el factor de la hemofilia antihemofílico B. Y este de aquí principalmente también da otro tipo de hemofilia y ya después veremos en realidad cuál es la diferencia entre la una y la otra, que de hecho entre estas dos solo no hay mucha diferencia, sino que tienes que verlo prácticamente es con métodos de medir factores de coagulación, ya, por así decirlo. Luego tenemos el factor de Stuart Power, que es el factor 10. Acuérdense de Stuart Little, de ese ratoncito que todo el mundo me imagino que debe ver sus películas. Este es el factor 10. De ahí el factor 11, que en realidad este factor se conoce como el antecedente de la tromboplastina plasmática, es decir, como que ayuda a formar la tromboplastina, como estábamos hablando. Y de ahí, pues prácticamente tenemos el factor del hombre halcón, que le digo así, pero en realidad no es así, pero ya nada, que sería Hasselman. Y también tenemos el factor 2C, 3C, que es el factor estabilizador de la fibrina. ¿Ya? Esos nombres ya se pueden aprender ustedes solitos, eso no hay problema. Y lo importante de aquí, como les digo, es que se acuerden de que los factores que se encuentran alterados en la hemofilia es principalmente el factor 8. El factor 9 también en la hemofilia tipo B, pero la hemofilia más común es la hemofilia tipo A, que en realidad es una afección en el factor 8. ¿Sí? Y bueno, hablemos de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación en sí, había dos modelos. Bueno, hay dos modelos. Uno que es el modelo clásico y otro que es el modelo actual, por así decirlo. En el modelo clásico nos dice que principalmente hay dos vías de activación para llegar a formar la trombina y que esta trombina transforme el fibrinógeno en coágulo de fibrina. Dice siempre, siempre va a haber dos vías de activación para que se dé todo esto, ¿ya? Y hablando de esas dos vías, son papaya, literal, son papaya las dos vías. La vía extrínseca que nos habla el modelo de coagulación prácticamente nos dice, es esto, son tres pasos, bueno, dos pasos. Nos dice que la vía extrínseca está dado principalmente porque el endotelio secreta factor tisular. Y al secretar este factor tisular o factor externo, ¿por qué le llaman vía extrínseca? Porque dice que de ley necesita de un factor que no se encuentre en el torrente sanguíneo. Y en cambio, ¿por qué le llamas vía intrínseca? Le dicen porque todos los factores que participan en la cascada de coagulación ya están dentro de la sangre y solo necesitan como que se activen de la nada por algunas cuentas de vídeo o por algo que esté cargado negativamente, prácticamente se activan estos factores, pero no necesitan de nadie, es decir, estos están ya en la sangre por siempre y para siempre, ¿ya? Pero en la vía extrínseca nos dicen, no, sí necesitan de alguien. En este caso, el que viene a activar todo es el factor tisular. ¿Y de dónde salía este factor tisular? Salía del endotelio lesionado, principalmente del subendotelio. Bueno, ya listo. Entonces, ¿qué es la vía extrínseca? Ya listo. Este factor tisular va y se conoce con este factor conocido como el factor 7. Y al conocerle a este factor 7, el factor tisular se une a este factor, ¿ya? Se junta con este factor y al juntarse con este factor, lo que hace es que le convierte en 7 activado, ¿ya? 7 activado con el factor tisular. Se acabó la vía extrínseca. Literal, es solo eso. Vamos a la otra, la vía intrínseca. Dice esta vía intrínseca que, como les digo, necesita de algunos elementos o superficies que estén cargadas negativamente, como cuentas de vídeo. Algo también que es importante es que esta vía, modelo clásico, no es que lo han demostrado que suceda dentro del organismo, por así decirlo, porque no es como que voy a ver cómo se activa, porque ya, no. Sino se ha demostrado en laboratorios y por eso es que han puesto como que vidrio molido, por así decirlo, y han visto que se empieza a activar todo lo que es la cascada de coagulación, ¿ya?
Y entonces aquí, en este de aquí, prácticamente lo que dice que es el factor 12, gracias a estas cargas negativas que se dan, se activa, es decir, se encuentra activadito y este 12 activado sirve como enzima. Vamos a hacerles que son enzimas, pero no son enzimas, ¿no? Sino que digo para procesos de entendimiento más que todo. Son como enzimas y al ser como enzimas, prácticamente este de aquí activa al factor 11. El factor 11 activado gracias al factor 12 prácticamente va y dice, yo también voy a activar a alguien, no me quiero quedar atrás. Listo, voy y busco y encuentro el factor 9. Y el factor 9, gracias al factor 11, se activa, ¿ya? Entonces ya tenemos el 9. Y de la nada, este 9 se encuentra con un 8 por ahí y se junta al 8. Y al juntarse al 8, este 9 prácticamente también se activa y ahora ya tenemos un 8 y un 9 activados. Ya, ahí se acabó lo que es la vía intrínseca propiamente dicho de la cascada de coagulación. Si yo les digo, por ejemplo, ¿cuándo se acaba la vía intrínseca? Pues se acaba con la activación del factor 8 con la activación del factor 9, juntitos los dos. ¿Cuándo se acaba la vía extrínseca? Pues se acaba cuando el factor 7 activado está juntado con mejor dicho, con el factor tisular, activa al factor 7. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque hasta aquí son diferentes, pero de aquí es como que decía, este modelo dice, no, de aquí estos dos factores o estas dos tenazas que se les conoce, ya vamos a ver por qué son tenazas, prácticamente son como pincitas, ¿ya? Dice, estas dos tenazas van y buscan al factor 10. Es decir, por ahí estás nadando el factor 10 y dicen, ah, ahí estás, ven, 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 ven. Al juntarse este factor 10, prácticamente gracias a estos tenazas activan al factor 10 ya, lo activan. ¿Listo? Y cuando ya el factor 10 está activado, busca el factor 5. Este es como que le busca su hijito, por así decirlo, que es el factor 5, y también lo activa. Recuerden que este factor 5 era full rápido, es decir, que no era como que estaba tanto tiempo como factor 5, sino ya prácticamente se encontraba más como factor 5 activado o acelerina. ¿Ya? Cuando el factor 10 se une al factor 5 activado o la acelerina, estos de aquí tienen la capacidad de a la trombina a la protrombina romperla, es decir, ¿sabes qué? Tú no me gustas así, así que pierde tal cosa, ¿ya? Cuando la rompen, prácticamente esta se conoce como trombina, ¿ya? Como un ejemplo, yo siempre doy ejemplos SATs, pero digamos que es como que este era el novio de la protrombina y como rompieron, es decir, estos terminaron en mal plan, la protrombina cambió drásticamente, ahora ya no creen en el amor, por así decirlo, entonces ya es como que X la trombina. Y esa trombina tiene una amiga o amigo, en este caso que le llamábamos fibrinógeno, y pues le hace que este también se enamore, por así decirlo, de la trombina. Esa trombina es bien mala, ¿verdad? Ya vamos a ver que en realidad es como que juega con todos. Juega a coagular, juega a inhibir la coagulación, juega a destruir la fibrina. En realidad, como les digo, es como las mujeres, juegan con todo. Entonces la trombina también juega con todos. Y ya digo, entonces esta trombina como estaba también rota su corazón, porque ya el factor 10 con el 5 activado le rompieron el corazón, prácticamente esta trombina rompe al fibrinógeno y también le rompe el corazoncito al fibrinógeno, ¿no? Entonces ya el fibrinógeno ya no es fibrinógeno, sino se vuelve fibrina. Gracias a una mujer. Como siempre, las mujeres tienen la culpa de todo, amigos. ¿Ya? Eso es lo que sucede y es lo que trataron de explicar en lo que es el modelo clásico, es decir, lo que al inicio de los bioquímicos también dijeron esto es lo que sucede y eso va a seguir sucediendo por el resto de los días. Amén. ¿Ya? Pero en realidad, luego dijeron, no, no puede suceder eso, en realidad en el organismo tiene que suceder algo diferente. Y entonces ahí dijeron, ah, muy bien, vamos a hablar sobre el modelo actual de la coagulación, que es este de aquí. ¿Qué dice el modelo actual de la coagulación? Dice que principalmente la hemostasia secundaria tiene tres pasos. Así como vimos en la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria también tiene tres pasos. ¿Cuáles son esos pasos de la hemostasia secundaria? Prácticamente son tres. Ay, estúpido, ya dije tres. Ya. Iniciación, amplificación y la propagación. ¿Cuál es la iniciación? Nos dice que la iniciación se da, o sea, de toda esta cascada de coagulación, cuando a la sangre se libera factor tisular. Que recuerden que eso se daba principalmente cuando los vasos sanguíneos se lesionaban. ¿Cuál es la amplificación? La amplificación dice que sucede inmediatamente cuando ya las plaquetas se empiezan a juntar entre ellas. Recuerden que eso sería agregación plaquetaria. Prácticamente en ese paso ya también se está ya formando lo que es la trombina, es decir, ya está la trombina listita cuando ya las plaquetas se empiezan a pegar entre ellas.
Y la propagación es ya cuando en realidad esta trombina va y rompe el corazón del fibrinógeno, como las mujeres, como les estaba diciendo, y lo transforma en fibrina. Esto de la propagación significa prácticamente de que ya se está formando el cemento necesario para que las plaquetas sigan más juntadas que nunca. Ya es decir, para que ya no se separen. ¿Sí? Esta cascada de coagulación de aquí también nos dice y nos explica que en realidad este proceso, como les digo, está íntimamente relacionado. Y aparte de eso, nos dice que la trombina es una hija de su mamá, que también juega al bando contrario. Es decir, que no solo ayuda a que se forme el coágulo, sino también es la responsable de cuando ya está demasiada fibrina formada o demasiada trombina, propiamente dicho, ya esta inhibe o incluso activa otros factores, ¿ya? Es decir, cuando hay menos, lo ayuda a activarse. Y cuando hay más, le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más, ahí se muere, ¿ya? Así como las mujeres, sí, como les digo. Las mujeres son así, ¿ya? Pero ¿qué hacen aquí prácticamente esta trombina? Esta trombina hace de activar algunos factores. ¿Qué factores activa? Y eso es importante porque siempre preguntan, la trombina activa a este 5 que en la vía clásica no tenía explicación de cómo se activaba. Aquí te explican en lo que es la coagulación o la cascada de coagulación del modelo actual, de que esta trombina activa el factor 5, ¿ya? Igual acá, ¿te acuerdas que asomaba un factor 9, pero no sabías de dónde asomaba? Aquí te dice que la trombina es el que activa al factor 9, perdón, al factor 11. Igual, asimismo, allá donde no te explicaban cuál era el factor que activaba prácticamente a lo que es el factor 8, aquí te explican que la trombina es esa mamá que juega con todos estos manes y que también le activa, es decir, que tiene tres novios, por así decirlo, el factor 11, el factor 9 y el factor 5, ¿ya? Y la trombina sigue jugando también con el corazón del fibrinógeno para romperlo a fibrina. ¿Sí ven? Es como las mujeres, como les digo. Los hombres, como las mujeres y como dos perros que están aquí, conocidos como el Sebastián y el Gabriel. Sabía que les iba a joder hoy, amigos, lo siento. Ellos también juegan así mismo, amigos. Ese era de haber dicho mejor. Ese ejemplo era más claro, el Sebastián y el Gabriel. Bueno, ya, después los verán, amigos. No, mentira. Que también es importante acordarse de esto de aquí, son esas tenazas que les decía. ¿Qué son tenazas? Pues principalmente son esas uniones que se dan entre dos factores de coagulación. Y ustedes notarán que prácticamente si vamos a la vía anterior, tenemos aquí la primera tenaza, entre el factor 9 y el factor 8. Y recuerden que prácticamente el factor 9 dependía de la vitamina K también para activarse. Entonces si no hay vitamina K, la vía extrínseca no se va a dar. El factor prácticamente no se está dando. ¿Ya? Y también, miren, acá en la vía extrínseca tenemos al factor 7 y el factor 7 también dependía de lo que era la vitamina K. Miren, no hay vitamina K, por lo cual por la vía extrínseca tampoco se daría lo que es la cascada de coagulación. Y recordemos también, el factor 10 necesitaba de vitamina K para formar su tenaza, es decir, para poderse juntar al factor 5 activado. No hay vitamina K. Muy bien, entonces tampoco se da la vía común de lo que es la cascada de coagulación. ¿Ven por qué es importante la vitamina K? Lo mismo acá en la vía, en el modelo actual, igual decían, sin vitamina K no se puede hacer nada. Muy bien, ¿dónde está el factor? En este caso el factor 7, acá. No se da desde aquí, entonces por lo cual no se está produciendo. Acá tampoco no se está produciendo. Acá tampoco no se está produciendo. Entonces, en todas las tenazas que se forman, principalmente actúa la vitamina K, ¿ya? Sin la vitamina K no se puede formar estos complejos y no se da la coagulación. Y ese es uno de los principios farmacológicos que utilizan los anticoagulantes. Es muy diferente un anticoagulante que un antiagregante. Los antiagregantes participan en la hemostasia primaria, es decir, en la agregación plaquetaria. Y los anticoagulantes participan en la hemostasia secundaria o los procesos de coagulación, como la heparina, ¿ya? Y un antiagregante plaquetario conocidísimo por todos es la aspirina, ¿ya? ¿Por qué creen? A ver, ya, el que me diga esto también le pongo el 10 sin dar la lección de hoy día. ¿Por qué creen ustedes que la aspirina funciona como antiagregante plaquetario? Los que están en semestres superiores creo que ya saben. Y los que reciben clases Bioki 2 conmigo también ya saben. Así que fresco. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué?
Bien, bien. ¿Quién dijo primerito? Porque inhibe al tromboxano A2, porque la aspirina inhibe a la COX-2 y entonces no se produce tromboxano A2. ¿Quién me dijo primerito? Muy bien, Sebas. Me hace de acuerdo ya. Sebas Mendoza. Muy bien, muy bien. Entonces es por eso que principalmente la aspirina es un antiagregante plaquetario. Y la heparina es un anticoagulante porque no me acuerdo ahorita el nombre de la enzima, maldición. Bueno, pero inhibe, hace que no estén las cantidades suficientes de vitamina K, ya, por así decirlo. Entonces, bloquea ese paso. No me acuerdo cuál es la enzima de la vitamina K. Déjenme ver un ratito, porque después se quedan con esa duda y yo también. Pues, no vale. Enzima de vitamina K. Es la epóxido reductasa de vitamina K, ¿ya? La enzima que inhibe la heparina se conoce como epóxido reductasa de vitamina K o vitamina K epóxido reductasa. A esa enzima la heparina la inhibe. Y entonces, como le inhibe a esta, la vitamina K ya no puede ayudar a estos factores de coagulación y por lo cual prácticamente ganáis, ya no hay coagulación, ¿sí? Y es por eso que la intoxicación por warfarina hace que tengas hemorragias prolongadas. Chauitos, papá, chauitos, porque no puedes coagular, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido? O ya se me perdieron, se me tostaron o algo. ¿Todo entendido? Sí, no, valió madres. Las mujeres valen madres. Mujeres no sean como la trombina. ¿Todo entendido? Sí, no, por Dios, pongan sí, no, yo me desespero. Ya, amigos, gracias por su aporte a la clase. Ustedes son como esos memes que dicen que si se oye profe, buenos días profe, si se oye profe, sí, gracias profe y se van. Así son, así son. No, no, no hay otra explicación para ustedes. Continuemos. Y aquí está mi amiga Trombina. Aquí están las mujeres cuando juegan con bastantes hombres y mis amigos perrazos y moceros del Sebastián y el Gabriel. Vámonos a comparar con la trombina. Como les digo, la trombina no solo participa en lo que es la cascada de coagulación, como ya vimos en su formación, es decir, aquí trombina y ahí ya rompe el fibrinógeno y forma fibrina, sino que está jugándole a muchos bandos, ¿ya? Como vimos, esta trombina activaba al factor 11, aquí está el factor 11, lo activaba, también activa al factor 8 y al factor 5, ¿sí? Pero también esta trombina ayuda en lo que es la activación de plaquetas, es decir, también ayuda en lo que es un agregante plaquetario, ¿cachan? O sea, está en todo lado esta mano. ¿Por qué ayuda en eso? Porque principalmente al haber trombina, al haber la producción de trombina, las plaquetas cambian también su conformación y empiezan a liberar tromboxano A2 y todo lo demás para irse uniendo. Ya, como les digo, no es que primero se da la hemostasia primaria y después la hemostasia secundaria, sino que se dan a la par, ya, sino que por procesos de explicación es que se los da en diferentes partes. Y la trombina también es una desgraciada, por así decirlo, que también activa los sistemas inhibitores. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente esta trombina también cuando ya está formado el coágulo y cuando ya siente que ya no va a salir la sangre, prácticamente también activa la destrucción de la fibrina, es decir, por el plasminógeno, la plasmina y todo también se da gracias a la trombina. Como les digo, esta trombina juega en todos los bandos. Y otra cosa que hace la trombina, aunque ustedes no lo crean, también es ayuda a las otras células que les había dicho del sistema, en este caso de lo que es el sistema inmunológico, como son los neutrófilos y los monocitos, principalmente a que estos se adhieran al endotelio y estén pendientes de, como les digo, principalmente que existan algún tipo de patógeno que ingrese por las heridas, o a su vez también les ayudan a la migración, que eso ya después lo verán gracias a las selectinas, a las integrinas y todo, pero la trombina también ayuda en este proceso. Como les digo, la trombina es multifuncional, multitarea, tiene múltiples novios, múltiples parejas, ¿ya? La coagulación también tiene como que inhibidores naturales de la misma, es decir,
factores que le van a ayudar a que cuando ya está demasiado, es decir, ya está producido lo que es prácticamente el tapón primario, el tapón secundario, deba ya prácticamente desaparecer, ¿ya? Y esos son tres principales. Hay más, pero de los tres vamos a hablar. La antitrombina 3, ¿ya? Antitrombina 3, ¡guau, papá! El inhibidor del factor tisular o el PAI que habíamos dicho, ¿ya? Que se acuerdan que ¿quién secretaba el PAI? Uno. El endotelio. ¿Ya? Y la proteína C y S. ¿Ya? La proteína C y S y ya. Listo. Esos tres vamos a hablar, de esos tres sistemas inhibidores de la coagulación, que son sistemas naturales. Quiere decir que nuestro organismo mismo los da. Porque como les digo, hay medicamentos que, por ejemplo, hacen este proceso de inhibir la coagulación, ¿ya? Como la heparina. Y esto de aquí, verán que el cuerpo también sí produce heparina, o sea, ojo, no con eso, sino que es como darle más dosis, por así decirlo, ¿ya? La antitrombina 3 está activado gracias a la heparina, porque el cuerpo, como les digo, sí produce heparina, y entonces esta antitrombina 3 hace varias cosas dentro del organismo. Vamos al gráfico de aquí. Listo. Aquí tenemos una molécula similar a la heparina, como les digo, que principalmente también se produce en lo que es el organismo, y esas moléculas, o heparina propiamente dicho, se unen o reconocen a lo que es prácticamente la antitrombina 3. Y al unirse a la antitrombina 3, esto lo que hace prácticamente es formar un complejo. Así como vimos cuando formábamos la enzima sustrato, asimismo aquí se forma un complejo. Y al formarse este complejo de aquí, ya es como un complejo activado. Y va y busca otra vez, literal es como las enzimas, ¿ya? Va y busca a quién más unirse, ¿ya? Para seguir formando. Y en este caso, ¿a quiénes se une lo que es la antitrombina 3? Como su nombre lo dice, a antitrombina, pues se une a la trombina, es decir, secuestra a la trombina. Y cuando secuestra la trombina, prácticamente hace que esta trombina ya no cumpla ninguna de las funciones que estaba haciendo y principalmente la degradación del fibrinógeno a lo que es fibrina. Es como decir que es la salvadora del fibrinógeno para que ya le abre los ojos al fibrinógeno, por así decirlo. Ya, la antitrombina 3. Y le secuestra, le dice, ya lárgate de aquí. Entonces le coge y ya, chauitos, amiguita, ¿sí? Pero aparte de esto, la antitrombina 3 también inhibe a algunos factores de la coagulación. ¿Cuáles son esos factores que inhibe la antitrombina 3? Son dos. El factor 9 activado y el factor 10 activado. ¿Ya? Entonces, cuando les encuentra por ahí también le dice, ustedes también, vengan, vengan, vengan. Ya no quiero que estén por ahí hechos los ricos, ahora les llevo yo. ¿Sí? Entonces, la función de la antitrombina 3 es inhibir la trombina y al factor 9 activado y al 10 activado. Listo, acabado la antitrombina. ¿Para qué más? ¿Qué también es importante? El factor inhibidor tisular. El factor inhibidor tisular está aquí. Ustedes lo ven aquí, ¿no? Vamos a hacer... Recuerden que estos son esquemáticos, no es que así está en el organismo, pero son esquemas para mejor comprensión. Este factor inhibidor tisular lo que hace principalmente es igual, va a inhibir al factor tisular, como su nombre lo dice, y prácticamente lo que hace es que ya no se forme esa unión del factor tisular con el factor 7 activado. Eso así. ¿Por qué se inhibe el factor 7 activado y el factor tisular que ya no se junten más? Gracias al inhibidor del factor tisular tipo 1 que se conoce como PAI. ¿Ya? ¿Qué más es importante dentro de esto también? Es importante la proteína C y la proteína S. Y una característica de esa proteína C y proteína S es que también dependen de vitamina K, ¿sí? Son K dependientes. Aquí tenemos prácticamente a la trombomodulina. Esta trombomodulina de aquí, lo que hace principalmente es también capturar, esta trombomodulina es como que captura a la trombina libre y la junta a lo mismo, ¿ya? Le junta esta trombomodulina a la trombina y cuando están juntos, estos es como que ya producen esta proteína C o activan esta proteína C y esta proteína C se activa gracias a esta unión de la trombomodulina con la trombina. Cuando esta trombina C está activada, necesita de K, de la vitamina K, siempre que hay vitamina K, y acá también hay vitamina K y A. ¿Listo? Entonces esta proteína C activada, lo que hace es como que ya necesita vitamina K y busca su proteína S, y se junta su proteína S, ¿ya? Y cuando se junta su proteína S, prácticamente lo que hacen es que ya puedan inactivar algunos factores. ¿Qué factores
inactiva la proteína C y la proteína S, inactiva a dos factores importantes, ¿ya? Que son el factor 5 y el factor 8. El 8 activado y el 5 activado son inactivados por la proteína C y S unidos, o por este complejo que se forma, complejo C y S, ¿ya? Eso es importante porque ese es otro factor de que hace que ya la coagulación diga, hey, ya no quiero más, ahí nomás se muere, ¿ya? Que también es importante también dentro de esto son los efectos que el endotelio reparado, es decir, cuando ya en realidad ya se sanó, ya se curó, por así decirlo, empieza a secretar. Recuerden que le habíamos dicho que este secreta prostaciclinas, óxido nítrico, adenosina difosfato, en fin, esto empieza a secretar el endotelio. Entonces, estas prostaciclinas, principalmente la I2, que es importante también en esto, porque recuerden que el tromboxano 2 era un agregante plaquetario. En cambio, la prostaciclina I2 es un inhibidor plaquetario, es decir, inhibe que las plaquetas se junten, igual que lo que es el óxido nítrico y la adenosina difosfatasa. ¿Qué es la adenosina difosfatasa? Pues es, como su nombre lo dice, es una enzima que está trabajando en el ADP, y recuerden que el ADP también ayudaba en la transformación de lo que era prácticamente la transformación de las plaquetas para que se empiecen a agregar. Decía que el endotelio ya reparado también produce sustancias que hacen que ya la agregación plaquetaria, mejor dicho, la coagulación propiamente dicho, ya no se dé. Y recuerden que habíamos hablado al inicio que el endotelio reparado secretaba grandes sustancias como el óxido nítrico y las prostaciclinas. Y la prostaciclina más importante, o la prostaglandina, porque ya más importante dentro de lo que es la inhibición de la agregación plaquetaria, es la prostaglandina I2. Y a vuelta contrario, porque decíamos que la prostaciclina más importante en la agregación plaquetaria es el tromboxano A2, ¿sí? Y también secreta el TPA, que este TPA prácticamente lo que hace es que activa la fibrinólisis. ¿Qué es este TPA? Pues prácticamente hace que la fibrina, esos coágulos de fibrina que se estaban formando como cemento, se empiecen a destruir. ¿Para qué hace esto? Como les digo, hace principalmente para que se dé ya la destrucción de los coágulos y el endotelio vuelva a la normalidad. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí, no, ya valieron madre, se tostaron. ¿Sí? ¿Nos quedamos hasta aquí o seguimos? Porque yo me quedé hasta aquí con el otro curso. Sí, sí, quedémonos aquí y mañana vemos lo demás, ¿ya? Porque si no se me van a tostar más. Listo, muchachos. Entonces, hablemos ahora sí, porfa. Hablemos de todo esto. Oye, a veces me demoré menos.